Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con Así nuestra es. programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Rosario, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios ya nuevamente aquí en este programa. Bueno, Ajá, iniciemos entonces, iniciemos con nuestro Sí, segmento de hoy. muy bien, sí, es el tema de comunicados con él hoy y la justicia de Dios. Vamos a hablar acerca de esa justicia que Dios quiere que reconozcamos de él y que es muy importante para nosotros como creyentes o buscando a Dios, pues la justicia de Dios es un tema que también nos comunica Dios para que sepamos dónde estamos con Dios. Entonces, bueno, pues la justicia de Dios, pues en estos tiempos es tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos en el mundo donde están las cosas complicadas y vemos muchas injusticias y vemos cosas como que nos sentimos impotentes o nos sentimos como con esas ganas de querer ayudar, de ser justicieros, ¿no? De ver como un superhéroe, ¿no? Que hace justicia o algo así. Pero pues es importante reconocer a Dios con esa justicia para que nosotros podamos entender, estar tranquilos y saber de qué lado estamos, qué es lo que Dios nos da. Con esto, este es uno de los atributos de Dios que debemos conocer y por el cual también, pues, Dios quiere que estemos atentos, ¿no? Entonces, pues les decía en estos tiempos difíciles donde no debemos, nos debemos de refugiar, ¿verdad? En Dios. El mundo está atribulado, no solo por las enfermedades, por las guerras o las catástrofes, ¿no? Sino también por la falta de justicia. Entonces, pues yo creo que todos lo vivimos, lo pasamos, lo sentimos, ¿verdad? Y pues por eso el tema. Ajá. Pero pues no estamos solos. Jesús intercede por nosotros ante su Padre Celestial para protegernos de todo el mal que aqueja al mundo, ¿no? Pues gracias a Dios por ello, porque estamos de este lado donde podemos entender las cosas de la manera de Dios, ¿no? Entonces, pues no estamos solos. Y ahí en Juan, en la palabra de Dios, en Juan 17, 14 y 16, está esta cita que dice, yo he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal, ¿sí? Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pues aquí nos queda claro de dónde somos, ¿verdad? No somos del mundo, ¿verdad? Pero somos de Dios y bueno, pues tenemos esta palabra, tenemos la palabra de Dios, de donde podemos tomar para comunicarnos con Él, para saber qué es lo que Dios quiere decirnos hoy, quiere decirnos cada día que vemos esas injusticias o vemos pues esas cosas desagradables, ¿verdad? Que quisiéramos poner nuestra mano, pero no, o meter como dice, meter nuestro pie en algunas situaciones injustas. Pero tomamos a Dios, ¿verdad? Tomamos a Dios, tomamos la oración, intercedemos, bendecimos y pues animamos y fortalecemos porque pues Dios nos ha fortalecido, nos ha animado, nos ha dado de gracia y de gracia damos. Y entonces, pues dice aquí, ¿verdad? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, refiriéndose a nosotros, ¿verdad? Sus discípulos, a los que creemos en Él, a los que le buscamos, a los creyentes. Ajá. Entonces, nuestro paso por este mundo es temporal, ya que el plan de Dios para nuestra vida es que pasemos la eternidad con Él en su reino celestial. Ese es el plan, ¿no? Que pasemos esa eternidad con Él. Ya sabremos cuando estemos con Él, ¿verdad? Esa bendición y ese propósito que nos llevó hasta esa eternidad, sí, con Dios. Entonces debemos entender que este mundo adolece de la falta de justicia de Dios. Eso que nos quede claro, ¿no? Y todo esto perjudica y contamina espiritualmente la tierra, ¿sí? El mundo adolece de justicia y de falta de amor por otros y perjudica todo y contamina todo, ¿verdad? Y todo esto es espiritual, es totalmente espiritual, ¿verdad? Estas injusticias, todo esto que se ha contaminado el mundo, pues lo vemos día a día y difícilmente encontraremos justicia en el mundo, ¿no? Porque la justicia que ofrece el mundo no sirve, ¿sí? Ajá, y para liberarnos de la opresión e injusticia, pues es difícil, ¿no? Entonces, por ello Dios nos ha dado armas, ¿verdad?
que no son de este mundo, que no son carnales, ¿verdad? Y pues, tenemos armas para destruir fortalezas que se levantan en contra del entendimiento de la palabra, de lo que es Dios, de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, por ello Dios nos ha dado esas armas que no son de este mundo para hacer justicia. Son armas espirituales, ¿no? Pues tenemos la oración, como les decía, la intercesión, el ayuno, el alabar, el bendecir, el enseñar, el amar a otros, ¿verdad? El amar los dones del Espíritu, tenemos todo esto, ¿verdad? Porque esto sirve, ¿no? Contra todo esto no hay ley. Entonces, estas armas espirituales son poderosas en Dios para derribar argumentos, ¿verdad? Son armas espirituales muy superiores a cualquier arma de este mundo. Derriban argumentos y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Cristo, toda esa altivez, todo ese orgullo, toda esa promoción o que se hace el mundo, ¿verdad? Que promueve cosas que van en contra de Dios. Estas armas espirituales son poderosas en Dios para derribar argumentos y toda altivez en contra del conocimiento de Dios. Entonces, pues ahí vamos viendo cómo la justicia de Dios se encamina por un lado diferente a como el mundo la tiene, ¿no? Contaminada y todo esto, entonces es totalmente espiritual. Entonces estas armas espirituales destruyen fortalezas, ¿verdad? Destruyen fortalezas que impiden la justicia de Dios en este mundo. Entonces, pues vamos por ahí, ¿no? Vamos por buen camino cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obramos, trabajamos, escuchamos, recordamos lo que Dios nos dice para destruir estas fortalezas, ¿no? Para ese enojo, esa ira, esa falta de perdón, todo esto que destruye, cuando tú destruye tu vida, ¿no? Pero cuando tomas el contrario y perdonas y amas y bendices a otros, pues es una victoria ganada, ¿no? Para Dios mismo al enseñarte, ¿verdad? Que puedes destruir y puedes ser justo, puedes ser una persona justa perdonando, puedes ser una persona justa amando, ajá, dándole a otros, dando, bendiciendo, ¿verdad? Con lo que conocemos en la palabra de Dios. Tenemos esas armas espirituales, ¿no? Las que me acuerdo ahorita, pero pues yo creo que a ti se te ocurren muchas armas espirituales que puedes utilizar para bendecir, para ser justo, para ser una persona que tiene esa justicia de Dios en su corazón, ¿no? Entonces, leyendo 2 Corintios 10, 3, 5, nos dice, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, ¿no? Capaces de destruir fortalezas, ¿no? Muros, murallas y cosas que han estado por generaciones en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras casas, en los lugares, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas, ¿sí? Y de desbaratar argumentos y todo aquello que se levanta o toda esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo o a Cristo, ¿no? Nuestros pensamientos, ¿verdad? Los tomamos y pudiéramos hacer así como una imagen de tomar nuestros pensamientos, Señor, son tuyos, ¿no? Toma nuestra vida, toma lo que está en nuestra mente, lo que nos renueva nuestra mente, ¿verdad? Para poder ser esas personas que conocen la justicia, que hacen la justicia, ¿no? Que son justos. Entonces, este versículo, ¿no? Dice, tenemos un Dios, sigue diciendo, tenemos un Dios de justicia y nos ha dado armas espirituales para pelear la batalla y establecer su justicia en el mundo, ¿no? Entonces, Él nos ha dado esas armas y podemos establecer su justicia, ¿no? Es increíble, ¿no? Como conociendo a Dios, como comunicándonos con Dios, como sabiendo lo que Dios dice, nosotros podemos entender estas armas, ¿no? Que el mundo no entiende, que el mundo no conoce y que pues va por otro camino, ¿no? Un camino injusto, un camino pues, de ignorancia en las cosas de Dios nos lleva también a ser malas personas, a ser injustos, a creer que lo que no es justo es bueno o que es, pues ni modo, no hay de otra y así se queda, ¿no? Pero cuando nosotros oramos y ponemos en manos de Dios o oramos por las personas, pedimos y clamamos el bien que Dios quiere hacer, ¿no? Lo bueno, lo que es puro, lo que es amable sobre la vida
de tales o cuales familiares, personas, conocidos y todos los que nos rodean, ¿no? Entonces es muy importante esta justicia de Dios en nuestro corazón, que la entendamos, que la podamos llevar a cabo, que podamos conocerla, que Dios nos está comunicando esto en este día, ¿no? Entonces ahí. Y Salmos 9 del 7 al 9 dice, pero tú, Señor, permaneces para siempre y tienes preparado tu tribunal de justicia. Con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones, ¿no? No es que yo desee que Dios venga y tome control de esta persona, ¿no? Como dice, pero hay un Dios, ¿no? Como en forma de broma, dicen, pero hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Pero sí, nuestro Dios está. Si nosotros somos serios, ¿verdad? Y podemos entender estos versos, dice, pero tú, Señor, permaneces para siempre y tienes preparado un tribunal de justicia o tu tribunal de justicia. Con justicia juzgas al mundo o juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás las naciones. Tu Señor, eres el refugio de los pobres, eres su amparo en momentos de angustia, ¿no? Dios conoce el corazón de las personas, de nosotros, de la gente que está en necesidad, que está en pobreza, ¿verdad? Y Él ve esos momentos y nos acerca o acerca a la necesidad, te acerca para que vayas y cubras una necesidad, porque es un Dios justo y un Dios que tú conoces, que hace justicia, ¿no? Entonces la justicia de Dios es una extraordinaria virtud. ¿Sí? Eso es extraordinaria virtud que debería replicarse en su creación, o sea, en nosotros, ¿no? Que se debería de multiplicarse esa justicia, ¿sí? Para traer, ¿qué? Traer armonía, orden y seguridad sobre la tierra, ¿sí? Y esto lo anhela cualquiera, ¿no? Porque cualquiera quiere saber, quiere saber de la justicia, sentir que hay justicia en su vida, tan solo sentirse amado, sentirse abrazado, ya es una justicia para mucha gente, sentirse, no sé, con todos los recursos, sentirse provisto de las necesidades que tiene, ya es justicia para muchos, ¿no? O sea, nosotros vemos cómo la gente va, lleva la palabra y les da un alimento a las personas y las personas se sienten así como que es algo único, ¿no? Que alguien les hace justicia con la necesidad que es tan apremiante para muchos, ¿no? Entonces, la justicia de Dios es una extraordinaria virtud. Se debe replicar en su creación y esto trae armonía, orden, seguridad sobre la tierra, trae paz, trae cambios, ¿no? Trae vidas cambiadas, ¿sí? Y en Proverbios 14:34 dice, el orgullo de un pueblo es que se haga justicia. Ajá. Ese es el orgullo de un pueblo, ¿no? Cuando tú ves un pueblo bonito, un pueblo hermoso acá, tenemos en los pueblos mágicos en México, ¿no? Vas a un pueblo bonito y ves que están las calles limpias, que está la gente en sus locales, y dices, es un pueblo donde se ve que le han invertido en hacer las cosas bien, pues con esa justicia, ¿no? Que la gente está recibiendo, está viendo que si las cosas se dan, ¿no? Entonces, dice, el orgullo, dice Proverbios 14:34, el orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado, ¿no? Que se robe todo, que se pierda todo, que no haya inversión, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, y dice, y el orgullo es que se haga justicia, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, les pongo ese ejemplo, ¿no? Pero, o sea, tú ves los pueblos y dices, aquí hay justicia, aquí está hay crecimiento, aquí hay desarrollo, aquí hay inversión, aquí hay esto, ¿no? Porque se está trabajando bien, porque se está trabajando justamente, ¿no? Entonces, la palabra justo y la palabra recto son idénticas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si tú oyes que Dios es recto, es que es justo, y si oyes que es justo, es que es recto, ¿no? Entonces son idénticas, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Entonces, de los testamentos que tenemos en la Biblia. Entonces, pues, esto para aclarar, ¿verdad? Porque de repente vamos a hablar acerca de lo recto y que es lo mismo que lo justo. Entonces, a veces los traductores le dan preferencia a la palabra justo y otras, bueno, pues a la palabra recto. Entonces, también en Nehemías 9:33 dice la Reina Valera, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo, ¿no? Tú eres justo porque rectamente has hecho, ¿no?
pero cualquiera que sea la palabra que se use, esencialmente es el mismo significado, ¿no? La justicia como uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras, ¿no? Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo correcto, o sea, que Dios siempre va a hacer lo correcto, ¿no? Y pues, ¿qué queremos nosotros, no? Pues también hacer lo correcto, ¿no? Caminar en ese camino, llevar esa vereda, ¿no? Por ahí irnos con Dios, ¿no? De lo que debe de hacerse en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicios, ¿no? Tenemos que ser rectos, si somos rectos, vamos a ser rectos, vamos a darnos cuenta, ¿no? De la bendición que es y vamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, este ejemplo de justicia lo podemos ver de Dios y de Abraham, ¿verdad? La rectitud de Dios es contada en la Biblia, en los primeros capítulos del libro de Génesis, cuando Dios le informó a Abraham, ¿verdad?, que pensaba destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, y comenzó a interceder por ellas, ¿sí? Y comenzó a interceder por ellas. ¿Cómo Dios podría destruirlas si si en ella vivían hombres y mujeres rectos? ¿Cómo Dios las iba a destruir, no? Si había unos poquitos, pero había, ¿no? Pero Dios en su justicia no actuaría en contra de los impíos de una forma tal que iba a perjudicar a los rectos también. Entonces, ahí en Génesis 18, del 23 al 26, leemos que dice: si se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esa justicia de Dios, ¿no? Como Dios no iba a hacer que por los impíos también los malos tuvieran, ¿no? Este fin, ¿no? No se compadeció de Sodoma y Gomorra, pero sí lo hizo con Lot y su familia, ¿no? O sea, se destruyeron estas ciudades, pero Lot y su familia fueron rescatados de la ciudad de Sodoma antes que los ángeles la destruyeran, ¿no? Entonces, aquí vemos esta justicia de Dios, y Dios es descrito como alguien que ha oído, alguien que escucha, ¿no? Que escuchó esta oración de pedir por esos justos, ¿no? Y en la segunda carta de Pedro, en el 2, del 7 al 8, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, la mala conducta de los malvados. No tenían valores, no tenían el valor, los principios de Dios, ¿no? La nefanda conducta. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, Dios es omnisciente, ¿no? Dios sabe todo, ¿sí? Todo lo sabe. Y no necesitaba hacer un viaje a Sodoma y Gomorra para ver si las ciudades eran realmente perversas, ¿no? Lo sabía que era lo que estaba pasando. Pero Dios actúa en base a la información que conoce personalmente, ¿sí? Así, cuando Dios juzga a estas ciudades, lo hace con plena justicia, ¿sí? O sea, juzga a las ciudades, pero haciéndolo con justicia, pues eran verdaderamente perversas, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante y es importante ver y analizar el corazón de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham era justo, y pues intercedió por estas ciudades. Bueno, y pues esta justicia, esta oración, esa arma que utilizó Abraham, ¿verdad? En oración, ¿verdad? Para bendecir y pues separar de los impíos a los justos con su oración. Llegó a oídos de Dios, Dios escuchó, Dios lo sabía de antemano, ¿verdad? Pero es una virtud, ¿verdad? Es una virtud interceder, como lo hizo Abraham, por los justos. Sí, eso es una virtud. Interceder por los justos se constituye como fundamental delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, cuando
tenemos ese corazón donde sentimos que hay una injusticia, pues, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Interceder por otros, poner sobre la mesa o sobre lo que estamos ahí en nuestro tiempo devocional, esas injusticias, eso que pensamos que no está bien, que nos duele nuestro corazón, y orar como lo hizo ahora. Seremos escuchados, porque dice, antes de que tú hables, Dios ya está actuando, ¿verdad? Ya también Él sabe, como lo vemos aquí en esta historia acerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dios conocía y sabía que había estos justos, ¿no? Entonces, es una virtud interceder, orar, bendecir a otros y poner en manos de Dios todo lo que vemos que es una injusticia, ¿no? Ajá. Entonces, esa intercesión, dice, se constituye como fundamental delante de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, vemos injusticia, pero podemos hacer algo, podemos orar, ¿no? La queja más común contra Dios es ¿por qué Dios nos saca de la injusticia? ¿Por qué Dios no nos saca de la injusticia del mundo? ¿Por qué Dios lo permite esto o aquello, no? Esa es la queja más común que tenemos hacia Dios. Dios nunca será injusto. Toda la maldad la hace el ser humano. Eso sí, recordémoslo, tengámoslo presente, porque siempre nos confundimos, ¿verdad? Y el mundo confunde una cosa con otra porque no conoce a Dios, no está comunicado con Dios, ¿no? Entonces, Dios nunca será injusto. Toda la maldad la hace el ser humano, solo o impulsado por el enemigo, por el demonio, por Satanás, ¿no? Entonces, esas injusticias que vemos, que son, pues para nuestro corazón a veces muy dolorosos ver el maltrato a los niños o el abuso a las mujeres y todo esto que nos lastima, el abandono de los ancianos, cualquier cosa, nosotros tenemos que interceder, tenemos que orar, ¿verdad? Dice, esto lo hace la maldad del ser humano. Solo impulsado por el enemigo, por Satanás. En todo caso, Dios, él permite, pero nunca hará algo malo. El ser humano es quien atrae sobre sí problemas y maldiciones. ¿Sí? O sea, él mismo se echa encima cosas pues que lo lastiman o que están lastimando a otros o piensa de una manera muy diferente a Dios y bueno, pues se ocasiona todo esto, ¿no? En todo caso, lo permite Dios, pero nunca hará algo malo. El que lo atrae o el que lo hace o el que se mete en problemas es el ser humano, ¿verdad? Aún en maldiciones generacionales se mete a buscar otras cosas que no son Dios y pues ahí también vienen muchas maldiciones, ¿no? Para la vida. Entonces, nadie puede preguntarle a Dios en cuanto a la justicia, ¿verdad? Porque la injusticia reina sobre la faz de la tierra por la voluntad de gobernantes injustos. Por la voluntad de los gobernantes, vemos las guerras, vemos todo lo que es una guerra, ¿verdad? Es algo que se lleva a toda la sociedad, que se lleva a todos de corbata, ¿verdad? Y deshace, y destruye, destroza, ¿verdad? Y pues esto es lo que hace la injusticia, ¿verdad? La injusticia de los hombres, la injusticia del hombre, ¿verdad? Por la voluntad de gobernantes injustos, por ejemplo, que lo único que a veces interesa es la cuestión comercial, ¿sí? Ahora la injusticia los envuelve a todos y nos envuelve y pues si no nos damos cuenta y no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a seguir viendo injusticias desde nuestra casa, ¿no? Si somos injustos nosotros y no perdonamos pues un error de nuestros hijos o de nuestros padres o de nuestros familiares o la nuera de la suegra de la nuera y así, todo esto va a ser siempre un problema, ¿no? Nos metemos en situaciones de las que luego no podemos salir y menos si no involucramos a Dios, ¿verdad? Con estas armas espirituales con las que podemos movernos, ¿no? En todo, bueno, y pues nadie puede preguntarle a Dios en cuanto a la justicia, como les decía, porque la injusticia reina sobre la faz de la tierra por la voluntad de todo esto, de las personas, de los gobernantes, ¿no? Entonces, por eso recordemos que la iglesia tiene como función, la iglesia, el lugar donde te reúnes, la congregación a la que vas, el grupo donde conoces, donde te discipulas, ¿verdad? Tiene como función impartir justicia a través del Evangelio de Cristo, ¿no? O sea, estas buenas noticias de Jesús, todo lo que compartimos, lo que leemos, ¿verdad? Hacen una función de impartir justicia, ¿sí? Ayudando a los que se dejan ayudar y consolando a los enlutados, cambiando el manto de luto de los afligidos por un manto de alegría. Fíjense qué justicia, ¿no? O sea,
cuando te sientes huérfano, cuando te sientes solo, cuando eres un extranjero o eres una viuda, o cuando te sientes desamparado, a los mismos desamparados, a los inocentes, y bueno, predicando las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Llevando el evangelio, la iglesia tiene esa función de impartir a todos ellos justicia, a ti mismo, ¿no? O sea, hazte justicia, ámate, ama a Dios para que sepas cómo Él te ama, ¿no? Y que esa justicia reine en tu vida. Si tú te amas, vas a amar a los demás, ¿no? Entonces, es esto la justicia de Dios, ¿no? O sea, podemos dar esa bendición, podemos dar ese abrazo, ese saludo, esa sonrisa, ese amor, ese perdón, no sé, o sea, cuántas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay justicia en la tierra? Pues porque no, o sea, no somos, no la provocamos, ¿no? O sea, porque no sabemos, no conocemos a Dios, no nos comunicamos con Dios Padre y no estamos incomunicados, no tenemos esa comunión, ¿no? Con Dios. ¿Por qué no hay justicia en la tierra? Porque el ser humano está capacitado para administrar justicia y promueve injusticias, ¿sí? O sea, promueve, no le hables, mejor hazle lo mismo que te hizo, y así, ¿no? Promoviendo el desorden y o sea, como la maldad, promoviendo, repitiendo cosas que no tienes que repetir como hijo de Dios, y todo esto, ¿no? Se promueve esa injusticia, se promueve, la gente mala se promueve más que la buena, ¿no? Y haz esto, y mira, mejor te conviene aquello, y se meten en negocios que pues no son lícitos y cosas así, ¿no? Y bueno, no creo Dios la humanidad para que actúe automáticamente, ¿no? Sino para que elija lo que es justo. O sea, nosotros estamos entendidos en que tenemos ese libre albedrío, ¿verdad? Y podemos elegir lo que es justo. Pero en general, la humanidad, ¿qué hace? Elige la injusticia. No sabe que hay otra cosa que es mejor, ¿verdad? Con la que sacaría más provecho haciendo el bien, bendiciendo a otros y estando bien con Dios, pero hacen lo que es injusto, ¿no? Entonces, no creo Dios a la humanidad para que actúe automáticamente, ¿no? Entonces, podemos elegir y escojamos ser justos, escojamos esa justicia de Dios, pero, como lo hemos estado viendo en esta sección, ¿verdad? Y en general la humanidad, pues, ¿qué elige? Elige la injusticia, no nos vayamos por ese camino, ¿no? Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, ¿no? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces Dios sabe, Dios ve nuestro corazón y ve nuestro servicio y ve todo esto, y pues no es injusto para olvidarse de nosotros, ¿verdad? Y ver nuestra obra y el trabajo de amor con lo que le hacemos. Una de las grandes injusticias de este mundo es que no se reconozca lo que hacemos con buen ánimo y con buen corazón y se llegue a premiar más a los injustos. Entonces, no estemos de ese lado, practiquemos la justicia, ¿no? Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Él ha venido a que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios nunca va a hurtar, todo es de Él, todo es de Él. Vino a darnos vida y a edificar al ser humano. Imitemos a Dios, que es campeón de la justicia, y no imitemos al rey de la injusticia, ¿no? ¿Cómo podemos practicar la justicia? Pues sencillo, ¿no? Si Él nos perdonó, perdonemos. Si nos bendice, bendigamos a los demás y no nos consideremos como si fuéramos dueños del mundo, ¿sí? Porque el dueño verdadero se puede enojar. No consideremos nuestro tiempo como si pudiéramos manejarlo, porque no podemos cambiar, ¿sí? Porque nosotros no podemos cambiar nada. Honremos al Creador y al Señor, y el Señor va a bendecirnos, ¿no? Entonces, pues, ese es pues el mensaje de hoy, ¿verdad? Seamos esas personas que pues aplican esa justicia desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces va a ser una bendición para cada uno de nosotros y para los que nos rodean, y va a ser muy bueno hacerlo así. Pues este sería el tema de hoy, y pues que lo consideremos, que esa justicia de Dios reine en sus vidas, les llene y puedan ustedes obrar y trabajar de acuerdo a ello. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto.